Hola, mi nombre es Mónica Fernanda Gómez, estudiante del programa de Psicología, y en esta oportunidad hablaremos sobre uno de los acontecimientos más importantes y recordados de la historia de Colombia, que fue el Bogotazo ocurrido el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá. Este hecho histórico se produjo tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, un acontecimiento que generó una fuerte reacción política, también popular, y también desató una ola de disturbios, violencia y también una crisis social en toda parte del país. En esa etapa fue conocida como la violencia y dejó profundas consecuencias políticas, también humanas en Colombia. El objetivo de esta entrevista es comprender qué ocurrió ese día, por qué fue tan importante para la historia nacional, cuáles fueron sus principales consecuencias, y para profundizar en este tema entrevistaré a la docente Lucely Liscano, que nos ayudará a entender mejor en este momento clave de nuestro país. Antes de hablar del Bogotazo, ¿cómo era la situación política y social de Colombia en esa época? Bueno, Mónica, buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Pues lo que voy a relatar es también conocimientos que adquirí, digamos, en el recorrido académico que he podido realizar. Tengo entendido que en esa época existían ya muchos problemas políticos entre los partidos liberal y conservador. Existía desigualdad social y muchas personas no se sentían representadas por el gobierno en curso. Jorge Eliezer Gaitán era la figura política muy reconocida en ese momento y muy querida por la población. Él pertenecía al Partido Liberal y era un representante que hablaba de la necesidad de justicia social. En su discurso mencionaba pues la necesidad de transformación, en la cuestión del empleo, dignidad y mejores oportunidades, especialmente pues para la población de escasos recursos. Por lo tanto, muchas personas en él veían la esperanza, el cambio, y por eso pues querían que realmente él fuera el presidente de Colombia. ¿Qué ocurrió exactamente ese día del Bogotazo, el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá? Bueno, el 9 de abril es un hecho que eh, no sé, o sea, realmente creo que en ese momento tuvo un impacto grandísimo porque aún después de muchas décadas, pues sigue siendo historia. Es un hecho que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Ese día, en horas de la tarde, Jorge Eliezer Gaitán, al salir de su oficina en el centro de Bogotá, es asesinado. Este acontecimiento se propagó muy rápido, en ese momento pues en Bogotá, que era la capital, y las personas pues que confiaban y ya lo veían como el futuro presidente salieron a las calles a manifestarse. Estas manifestaciones lamentablemente terminaron en disturbios, en incendios, en saqueos y en enfrentamientos de civiles contra las autoridades, lo que ocasionó pues muchos daños en Bogotá, específicamente en el centro de Bogotá, casi pérdida total, y pues este hecho de violencia empezó a propagarse en otras regiones del país. ¿Por qué el Bogotazo fue tan importante para la historia de Colombia? Fue importante porque marcó el inicio de un periodo llamado en Colombia la violencia, que fue un periodo que duró aproximadamente 10 años, y en este periodo liberales y conservadores se enfrentaron entre sí con armas. Fue un hecho muy lamentable porque dejó miles de muertos, personas pues que no tenían nada que ver en este conflicto. Afectó principalmente las zonas rurales del país y pues también fue un hecho que desde ese momento evidenció el descontento social y la problemática en cuanto al gobierno de atender este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué creerías tú que fueron las principales consecuencias en el Bogotazo? Pues yo creo que la más importante sería la pérdida de vidas humanas. Ningún hecho, por diferencia social, política, religiosa, pues debe llevarnos a este suceso. También, pues,
creció el odio por la política, un partido contra el otro, la segmentación. Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares, sus regiones, por miedo a la violencia y se empezó como a propagar con más fuerza la expresión inadecuada de los desacuerdos frente al gobierno. Sí, Fue un hecho que marcó la historia de Colombia y que influyó de ahí en adelante en muchas decisiones. sí. ¿Qué enseñanza nos puede dejar este hecho histórico? La más importante yo creería que es la violencia no nos lleva pues a ningún resultado beneficioso. La violencia no es el camino. Nos invita también a retomar valores, valores sociales como el respeto, el diálogo, la aceptación y también pues a continuar en esa búsqueda constante de la paz que ha sido muy complicada pues en nuestro país, pero que no es imposible, ya que por medio de esta pues es la única manera de que este tipo de sucesos no vuelvan a presentarse en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, docente Lucely Liscano, por compartir esta información. Con esta entrevista hemos aprendido sobre el Bogotazo, que ocurrió el 9 de abril de 1948, sus causas, su importancia y las consecuencias que tuvo para la historia de Colombia. Conocer estos hechos nos va a ayudar mucho a entender y también valorar lo que es la paz y la convivencia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Gracias.